días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Este es un domingo más que queremos compartir una palabra, un mensaje hermoso que el Señor nos tiene para esta mañana. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce nuestra historia, Él nos ama y Él quiere involucrarse de una manera tal que cada uno de nosotros lo podamos reconocer. Jesús siempre se caracterizó por enseñar bajo parábolas, pero en este mensaje Él parece cambiar un poco la manera de enseñar. Lo interesante y rescatable que nosotros podemos encontrar en el capítulo 13 de Mateo es que solamente en este capítulo existen 8 parábolas y los discípulos notan el cambio y le preguntaron: ¿por qué hablas a la gente con parábolas? En Mateo 13:34 el Señor responde: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba. En el versículo 35 nos dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto nos da a entender de que el enseñar con parábolas era el cumplimiento de una profecía que se había dado. Y el Señor no lo hacía para esconder la verdad, sino para poder entenderla de una mejor manera, desde el entendimiento de las personas. En aquel momento, en aquel tiempo, eran los líderes religiosos o aquellos que lo habían rechazado y se rehusaban a creer en las señales y en los milagros que Jesús había realizado. Sus corazones se habían endurecido de tal manera, y ese tipo de actitud representaba a la mayoría de toda esa generación de judíos. En la parábola del sembrador que estuvimos viendo el domingo pasado, el Señor siembra la semilla y la semilla representa la palabra de Dios. Y sin que le pidan explicación alguna, Él procedió a explicarle para que el pueblo pudiese entender mejor. Luego viene el versículo 24, y eso es lo que quiero leer con ustedes, que es la parábola del trigo y la cizaña. Lo tenemos en Mateo 13, 24 al 30 y luego del 36 al 43. Dice: parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es una parábola muy, muy interesante. Con esta lectura yo quisiera
compartir con ustedes 4 aspectos diferentes que nos muestra esta parábola del trigo y la cizaña. El punto número 1 es acerca del sembrador y su campo. La palabra nos recuerda que Jesús declaró que Él es el sembrador. En Mateo 13:37 nos recuerda la lectura: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús es el sembrador. Y el campo es el mundo y es su campo, nos dice en el versículo 24. A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios creó los cielos y la tierra le pertenece en su totalidad, y cuando se predica el Evangelio y llevamos la influencia del reino a esta tierra, a este mundo, no estamos quitándole algo que al diablo le pertenezca. Intentamos llevar la influencia del reino de Dios, que es el rey legítimo y dueño legítimo de esta tierra. Y vemos que muchas veces cuando llevamos la influencia del reino de Dios a esta tierra, siempre vamos a encontrar todo tipo de oposición en el mundo. Y esto no nos debe llamar la atención. En el punto 2, quería reflexionar con ustedes acerca de que Jesús pasa de sembrar la palabra para sembrar personas. En la parábola del sembrador, Jesús esparce la semilla que es la palabra de Dios. Pero aquí se refleja un cambio dinámico y a la vez secuencial, porque al comenzar con la palabra del sembrador, como ya tenemos claro que la semilla es la palabra de Dios, aquí el cambio se da en que Jesús está sembrando a las personas que reciben esa semilla que es la palabra de Dios. Esto lo podemos corroborar en el versículo 38. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. La forma en que Dios está tratando de realizar un cambio sustancial en el mundo hoy día es sembrando personas. Es sembrando a sus hijos en medio de la sociedad para que sus hijos influyan con los principios del reino al mundo que nos rodea. ¿Cómo influye? A través de su testimonio de vida, a través de sus oraciones, a través de una vida en santidad. El Hijo del Reino de Dios tiene que influenciar, y por eso el Señor ahora está plantando a sus hijos en medio de la sociedad, generando influencia, mostrando el Evangelio, declarando la salvación de Dios a través de Jesucristo. Cuando hay una necesidad, lo que hace Dios es plantar a sus hijos en medio de la sociedad para suplir esa necesidad. Y eso es lo que hace. El Señor ahora está plantando a sus hijos en todo aspecto. Muchas veces en la televisión decía: no, la televisión no es para los hijos de Dios. Pero Dios está plantando ahora a sus hijos en todos los medios de comunicación. Está plantando a sus hijos en la política, está plantando a sus hijos en los hospitales, está plantando a sus hijos en toda área de la sociedad, porque es necesario que la influencia del reino comience a actuar en este mundo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que al llevar la influencia de Dios a este mundo, nosotros estamos trayendo la salvación a través de Jesucristo. Y nosotros nos podemos preguntar: Señor, ¿dónde me quieres? Porque si nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos que entender que nuestra vida tiene que cumplir un propósito y que nosotros tenemos que llevar influencia del reino donde estamos. Algunos Dios pone en su corazón de repente a llevar una vida de misioneros, pero hay otros en los cuales Dios no ha puesto en su corazón. Y uno se pregunta: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿dónde me quieres?
Y si Dios no ha puesto algo en tu corazón, como salir de tu país, ir a lugares lejanos, quiere que tú comiences a influenciar en medio del lugar donde tú te encuentras, en medio de tu trabajo, en medio de tu familia, en medio de tus vecinos, en medio de tu comunidad. Aprende a ser la influencia que Dios espera ver en ti, llevando el Evangelio del Reino, llevando el propósito de salvación que Dios quiere darte por medio de la palabra, por medio de esa semilla preciosa. El tercer punto que yo quería compartir con ustedes es lo que Jesús refleja al explicar esta parábola. Un enemigo hizo esto. Y esto nos da a entender de que el Señor no es el único que siembra personas. Satanás también hace lo mismo que él. En el versículo 38 de este Evangelio dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. En el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién sembró la cizaña? El enemigo que la sembró, el diablo. Si Jesús está sembrando personas, el diablo también está haciendo lo mismo. Dios quiere bendecirte a través de personas y muchos de nosotros hemos experimentado de una u otra forma la bendición de Dios a través de personas que han llegado a nuestra vida. Y el diablo, así como Dios quiere bendecirte a través de una persona, el diablo quiere estorbar tu vida a través de una persona. Ese tipo de personas son aquellos que tienen la agenda del diablo, la agenda de Satanás, y los hijos de Dios somos aquellos que llevamos la agenda de Dios, el propósito del Evangelio. Juan 10:10 nos recuerda lo siguiente, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. La agenda del diablo es esa, hurtar, matar y destruir. Cuando un hijo del maligno es sembrado en medio de la sociedad, en medio nuestro, ese es el propósito, ese es el objetivo. Y Jesús, cuando habla con algunos judíos, Jesús manifiesta cuál es la actitud de ellos y cuál es el corazón de ellos. En Juan 8:44 la palabra nos dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Cuando nosotros entendemos el propósito por el cual hemos sido sembrados, vamos a llevar la influencia de Jesús donde estemos, donde Dios nos siembre. Y los hijos del maligno van a hacer lo mismo, van a llevar la influencia de su padre. Pero acá hay una buena noticia. La buena noticia es que la vida es más larga que la muerte. La gracia es más fuerte que el pecado. La luz es más fuerte que la oscuridad. Y Dios es más fuerte y mucho más poderoso que el diablo. Y nosotros tenemos la ventaja porque formamos parte del equipo ganador. Cuando la cizaña brota, o cuando lo malo se pone de manifiesto, los siervos parecen echarle la culpa al dueño de la tierra. En el versículo 27 dice, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? En otras palabras, Señor, ¿no eres bueno? ¿Cómo permites que pase esto? Es tu culpa. ¿Y cuál fue la respuesta? No, yo no lo hice. Un enemigo hizo esto. Muchas veces nosotros y el mundo echa la culpa a Dios de todo lo que está pasando. ¿Por qué Dios permite que haya violencia? ¿Por qué Dios permite las guerras? Y Dios dirá, yo no hice esto. Un enemigo lo hizo. Un enemigo sembró el caos. Un enemigo generó la destrucción. Un enemigo es aquel que tiene la agenda de hurtar, matar y destruir. Yo no hice esto. El mundo siempre trata de echarle la culpa a Dios y el diablo quiere que eso ocurra, pero el Señor es bastante claro. Las cosas que tú ves, la destrucción que tú ves,
la hambruna que tú ves, todo el caos que nosotros podemos observar en este mundo, Dios no lo hizo. La respuesta es, un enemigo hizo esto. En el versículo 25 dice el Evangelio, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es una característica del diablo, le gusta andar de anónimo. Él no quiere que lo vean hacer las cosas, él hace las cosas por lo bajo. Y tenemos nosotros un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y las características de la fiera es que se esconden antes de atacar, permanecen ocultas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esta situación. Y entre más pronto nosotros nos demos cuenta de esto, vamos a estar mucho mejor. Necesitamos nosotros reconocer quién es el que genera todo esto y echarle la culpa al que corresponde. En el punto 4, que quisiera compartir con ustedes, trata acerca del final de los tiempos. La cosecha en esta parábola representa el juicio que va a ocurrir al final de los tiempos. Es decir, la separación entre el bien y el mal. Y acá surgió una pregunta de parte de los siervos, porque ellos preguntaron, ¿por qué esperar? ¿Por qué no dejar que los siervos quiten la cizaña cuando es descubierta al principio? Y esta pregunta, quizás cuando se la hagamos al Señor, cuando estemos delante de su presencia, va a poder estar mejor explicada, porque a veces no sabemos por qué Dios permite que todavía el diablo siga actuando. Pero esta parábola también nos responde, nos muestra uno de los motivos por el cual esto continúa así. Los siervos dicen, quitemos la cizaña. Hemos descubierto que en el campo hay cizaña, hay que quitarla. Pero nosotros tenemos que entender que al inicio de las cosas, la cizaña y el trigo se parecen, son iguales. Y el Señor dijo que no había que hacer esto, porque nosotros, si hacíamos esto como siervo del Señor dentro del campo, nosotros podemos cortar el trigo también en el intento de quitar la cizaña. Y quizás podemos también preguntarnos, ¿es posible de que un hijo de Dios que está luchando en esta vida sea confundido con un trigo falso? Y la forma que el Señor tiene para ver estas cosas y luchar con todo esto es la humildad, la amabilidad, y no arrancando violentamente del suelo el trigo, que es lo bueno, y confundirlo con la cizaña. En 2 Timoteo 2:24 al 26, la palabra nos revela lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad en él. Qué interesante. Muchas veces nosotros en la iglesia encontramos a personas que tomaron la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, y por el tipo de temperamento que tienen y de repente por el nivel de madurez que ellos reflejan, a veces nuestra actitud es de querer arrancarlos como si fueran cizaña. Quizás por sus constantes metidas de pata, por la duda que dejan en su testimonio. Y no faltan voces como los siervos de aquel entonces que digan, mejor arranquemos esta mala hierba, cuando en el fondo no es una mala hierba. Y quizás hay una mayor razón por la cual Dios permite que las cosas continúen así, porque Dios de esta manera está reflejando su paciencia. ¿Y por qué su paciencia? Porque en el fondo de su corazón el Señor no quiere que nadie perezca.
Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 al 11, nos dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de ustedes antes eran así. Y de una manera particular yo me puedo alegrar porque yo estaba en este grupo de que algunos eran antes así, y si Dios hubiera puesto punto final, prácticamente nuestra vida, nuestra alma estuviera perdida hoy en día. El Señor tuvo misericordia y la sigue teniendo hasta hoy, y su paciencia refleja que Él está dando todas las oportunidades para que el hombre se arrepienta de corazón. Y la cosecha final, como dice la parábola, viene. Va a haber un tiempo de siega, va a haber un tiempo de separación. Los que practican la rebeldía, como Jesús lo pone aquí, tuvieron una vida de pecado. Rechazaron a Dios por completo. Rechazaron su misericordia. Rechazaron su oferta de salvación y por lo tanto serán atados y echados al fuego. En el versículo 41 de Mateo 25 dice la palabra: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Si nosotros en nuestra vida no hemos querido tener una relación con Dios en estos 50, 60, 70, 80 años de vida que tenemos en este mundo, menos vamos a querer tener una relación con Él durante toda la eternidad. Pero habrá un día en que esto acabará, en que la gracia de Dios terminará, en que la misericordia de Dios dirá: hasta aquí nomás. Y esto nos recuerda la historia de Noé. En los tiempos de Noé el Señor dio muchas oportunidades. La palabra nos enseña en Génesis de que Noé tomó 100 años, entre 100 a 120 años, la construcción del arca. Y mientras él construía el arca, la palabra conoce a Noé como un predicador de justicia. Pero la gente no lo escuchó. La gente se burló, como ocurre hoy en día. La gente no escuchó la voz de Dios. La gente lo tildó de loco, tal cual nos tildan hoy en día. Pero el Señor dijo en un tiempo: hasta aquí nomás, y las puertas del arca se cerraron. Y la historia la conocemos, todos aquellos que estaban fuera del arca murieron. El arca representa pues un tipo de Cristo. Nos ofrece la salvación. Fuera de Él solamente encontraremos la muerte. En Génesis 6.3 el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios está tratando todos los días con el corazón del ser humano para que cambie su actitud, para que cambie su corazón por medio de la influencia de su pueblo. El pueblo de Dios es sembrado para llevar influencia del reino, para llevar el propósito de Dios, que es la salvación, que nadie se pierda. Y mientras estemos en el tiempo de gracia, el pueblo de Dios
tiene que proclamar el Evangelio de Cristo. Tiene que mostrar el amor, la gracia y la misericordia que Dios está teniendo con la humanidad hasta ahora. Pero así como dice esta parábola, va a llegar un momento en que, así como ocurrió con Noé, las puertas del arca se cerraron. Y mandará a los segadores y comenzarán a separar lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña, y nosotros necesitamos estar a cuentas con Dios. Debemos dar de gracias a Dios que la puerta está abierta, que hay algunos que ahora están y continúan en esa categoría, así estaban algunos de ustedes, y debemos de dar gracias a Dios que en infinita misericordia Él nos llamó, y en su Espíritu nos convenció de la situación de pecado en la que nos encontramos. Pero hoy en día hay gente que necesita ser convencida por medio del Evangelio, por medio de la gracia de Dios. Y también nos dice que nosotros tenemos que referirnos a esas personas con humildad, con paciencia, así como Dios tuvo paciencia con nosotros. Nosotros tenemos que tener paciencia, incluso con nuestros hermanos, que a veces se confunden con la cizaña. Enseñarles que aprendan, tener paciencia de hermanos mayores, para guiarlos a ese conocimiento del Señor, acompañarlos en su proceso de madurez. Así como Dios nos tuvo paciencia, aprendamos a tener paciencia los unos con los otros. Necesitamos ser salvados, necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpios para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Dios no quiere una parte de ti ni de mí. Dios quiere que entreguemos la totalidad de nuestro ser a su reino. Hermanos, esta es una palabra que nos muestra cuán grande es la misericordia de Dios. Yo te invito a que medites en ella y a que puedas recordar lo que Dios hizo contigo, de dónde te sacó. Y cuando tú recuerdes eso, recuerda que Dios te manda a tener paciencia con tu prójimo, te manda a tener paciencia con tus hermanos, para que también en humildad y amor los puedas guiar al conocimiento de Dios. Que Dios te bendiga en este día, en este domingo, y Dios los guarde por siempre. Bendiciones, hermanos.